era nuestro, bueno, este color era nuestro formulario, ¿cierto? Entonces recuerden que lo primero, primer paso, inicializar servicios de nuestro programa o nuestros paquetes de PHP, de MySQL y todo, ¿sí? Ese es el primer paso. Ya lo otro pues es ya revisar. Entonces voy a acá a ejecutar un momento mi ejercicio para acordarme un poquito cómo era que estaba. Entonces recuerden que aquí vamos por localhost y la ruta de mi archivo. Entonces el ejercicio ya lo habíamos tenido con estos numeritos, ¿cierto? Y me mostraba un color que era este, pero dentro de la explicación del ejercicio, digamos, yo les había comentado que existía un control que es este, ¿cierto? El input type color, que lo que hace pues básicamente es abrirme esta opción para yo poder escoger un color que pues me muestra los valores en RGB, en HSL o en hexadecimal, ¿sí? Pero que a la hora de yo seleccionar cualquier color, digamos este, y al darle convertir, él me lo está mostrando acá. Entonces el ejercicio era crear un segundo cuadro, pero que me mostrara ese color hexadecimal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar entonces cómo creamos ese segundo cuadro. Recuerden que la información viaja o va de este primer formulario, va a un segundo archivo que se llama convertidor color, que lo tenemos aquí al lado, que es donde básicamente recuperamos las variables y pues hacemos el ejercicio de mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es duplicar esto. Yo puedo duplicarlo. Puedo separar esto por un BR, ¿cierto? Puedo separarlo por un BR. ¿El BR qué es? El BR es como un salto de línea, como algo que me separa, ¿sí? Y entonces acá tenemos nuestro cuadro. Obviamente él tiene acá, yo les decía a ustedes, esto es una etiqueta, una propiedad del div que se llama estilos. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos algo de CSS. En este momento pues lo hacemos, o sea, los estilos estamos incluyendo dentro del div, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la propiedad que se llama background color, que es la que me hace exactamente colocar el color de fondo, ¿sí? El color de fondo como tal. Pero entonces vamos a revisar algo, vamos a consultar acá en W3 School, ¿cierto? Que es la página oficial. Y vamos a buscar dentro de las referencias de HTML, vamos a buscar lo que es el background color. Bueno, eso es básicamente no es ni siquiera HTML, es CSS. Pero vamos a buscar por acá, me imagino que hay una opción por acá donde dice background y aquí tenemos nuestra etiqueta background color. Entonces, dentro de las etiquetas background color, bueno, acá hay unas que esto, como les digo, lo veremos más adelante, pero me interesa es conocer cómo colocar un background color con código hexadecimal. Acá tenemos lo que es el RGB, que es el que ya, pues ya se hizo, ¿cierto? Bueno, creo que no me aparece con hexadecimal. Pero bueno, básicamente es esto. Vamos a ver si aquí me puede mostrar otros tipos de código. Bueno, aquí está, miren. Entonces yo puedo trabajar con el que necesitamos en ese momento, que es el código hexadecimal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a copiar esto un momento. Voy a llevármelo para acá. Voy a ponerlo en unos comentarios. Mire que él me muestra aquí que para el código, o sea, para hacer background color con código hexadecimal, tiene un cambio, ¿no? Tiene un pequeño cambio. Y es que no se usa la palabra RGB. En algunos vi que volvían a usar la palabra RGB. Entonces, podemos decir que ese en algunos ejercicios fue el primer error, ¿no? Volver a usar la palabra RGB cuando íbamos a trabajar con hexadecimal. Yo les había dicho a ustedes que cuando, pues digamos que hay diferentes formas de colocar colores y cuando es RGB, pues se llama la palabra RGB. Entonces, lo primero que ustedes tenían que conocer o saber era cómo se implementaba un código hexadecimal. Entonces, en este caso, está de esta manera, ¿sí? Ahora,
Si nosotros comparamos eso con lo que se está imprimiendo acá, miren, con lo que se está imprimiendo acá, vemos que, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? Vemos que nuestro código, o sea, nuestra estructura del código es muy similar, ¿cierto? O sea, si vemos, está el numeral, está pues los 2, 4, 6, ¿cierto? En este caso, pues obviamente sabemos que es entre caracteres y número, pero acá tenemos los mismos 6, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es quitar la palabra RGB, mire que no necesita ni paréntesis ni nada, ¿sí? De esta manera, quitamos el código RGB, obviamente dejamos los dos puntos como está acá, y esto es lo que debería de imprimirme mi código. Pero recuerden que el código, ¿quién lo está imprimiendo? O sea, ¿quién me está imprimiendo el código acá arriba? Entonces vamos a revisar, ¿no? Entonces dice que eso lo está imprimiendo algo que se llama getColorControl, ¿cierto? Y nosotros acá habíamos hecho ese getColorControl, o sea, es el que sale del cuadrito pequeño, ese lo estamos guardando en una variable que se llama color, ¿sí? Eso también yo lo he visto en algunos ejercicios que lo tenían así y pues obviamente está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, no sé si se acuerdan, nosotros aquí dejamos una palabra de hecho para decir que se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Aquí estamos guardando lo que nos envía el getControl, lo estamos guardando en esa variable, pero al mismo tiempo le estamos diciendo que nos lo imprima, ¿sí? Entonces, esto me ahorra el tener que poner más o menos esto, ¿sí? O sea, esto así es igual así. O sea, son dos pasos en uno. Pero mire que lo importante es que nosotros tenemos acá en la variable color sRGB, o sea, este numerito. Entonces, pero en sRGB no, ese código hexadecimal. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente venir y decirle que me imprima esa variable, mire, hecho color. Recuerden que tiene que ir impresa para que digamos HTML lo pueda interpretar y lo pueda mostrar por pantalla. ¿Listo? ¿No es más? Eso sería. Guardamos. Me devuelvo, voy a actualizar acá un momento. Voy a escoger dos colores. Aquí voy a escoger un 255, 80, 90, por ejemplo. Y aquí voy a escoger un color. Voy a escoger un color verde. Y le digo convertir. Y mire, ahí tengo mis dos colores. Tanto el que escribí los códigos como este que es este que está acá. Yo puedo hacerlo un poquito más elegante. Puedo decirle que puedo imprimir acá un H1, por ejemplo. Puedo decir que el color hexadecimal es, y aquí puedo imprimir, puedo decirle que me imprima acá lo que vale, o sea, esto de acá arriba, o sea, obviamente lo voy a quitar de aquí. Entonces le voy a decir acá que me imprima hecho color de esta manera para que me salga ya el código hexadecimal, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, el código hexadecimal es, le decimos que me imprima el código, o sea, me va a imprimir algo similar a esto. Y ya al final pues lo aplico acá en los estilos, ¿no? Entonces venimos otra vez. Pero tiene que eliminarlo arriba para que no le salga arriba y abajo, profe. No te entiendo. El nombre de la variable de control. Ah, aquí ya lo quité. Sí. Sí, o Sí, sea, ya lo quitó. sí, ya lo quité, solamente le estoy diciendo que me lo imprima acá. Entonces, aquí tengo este color, bueno, voy a escoger otro color, voy a escoger otro así. Y le digo convertir y me dice, o sea, los colores rojo 43, verde 90, 150 azul, que crea, aquí me quedó mal escrito, crea el siguiente color, o sea, este color es de estos códigos. Y el color hexadecimal es este y crea este color, ¿cierto? O sea, este hexadecimal crea este color. Entonces, listo. Ya hicimos el ejercicio. ¿Qué era el ejercicio? Duplicar una línea, o sea, la misma línea que teníamos, duplicarla y ponerle la variable que ya habíamos hecho anteriormente. O sea, quiere decir que el 90
95% del ejercicio ya estaba hecho, solamente era corregirle un par de líneas. Algunos, por ejemplo, tenían acá bien, solamente que aquí estaban haciendo todo esto completo, ¿no? O sea, estaban haciendo esto, ¿sí? Y puede que le haya, puede darle, pero pues digamos que esta parte es innecesaria, porque ya estaba arriba, ya arriba se estaba recuperando la información, aunque lo hubiera podido funcionar, ¿sí? Lo hubiera podido funcionar perfectamente. Entonces, ese era, digamos, el error. Los otros que tenían era más que todo la palabra RGB, otros creo que estaban imprimiendo el numeral, o sea, venía acompañado con el numeral, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando uno vaya a imprimir algún valor que venga así, o sea, que sea dinámico, uno, digamos, si uno no tiene claro cómo viene la información, pues es muy importante uno poderlo imprimir, ¿sí? Poder imprimir esa información para ver cómo se muestra. Listo, ese era el ejercicio. Ese era el ejercicio sencillamente de los colores. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a mirar? Hoy vamos a empezar a mirar lo que es la declaración if, las condicionales, lo que es la parte del if, lo que es pues el if y el if else, y pues obviamente digamos un pequeño ejercicio relacionado con el tema donde vamos a ir viendo también conceptos nuevos de PHP. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí o no? Instructor, una preguntita. Siempre que yo voy a cambiar o ajustar un color o modificarlo, siempre me toca buscar ese background color y esas iniciales que hay ahí, la F0000 y me bota ese número. No, lo que pasa es que, o sea, sí y no. Lo primero que me está diciendo sí es necesario porque esto que estamos viendo acá se llama CSS. Recuerden que la prioridad de nosotros es ver PHP, pero también tenemos que ir incluyendo cosas de HTML y cosas de CSS porque ustedes pues no han visto todavía los conceptos. Y pues para poder trabajar con PHP, que es un lenguaje backend, o sea, un lenguaje que va del lado del servidor, necesitamos conocer alguna herramienta frontend que es la parte visual del usuario, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es poco a poco irle incluyendo un poquito de ambas cosas para que ustedes pues obviamente vayan familiarizándose los conceptos. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto acá, por ejemplo estas cositas, todo esto es HTML, o sea, es un lenguaje de maquetación. Pero lo que nosotros hemos visto acá, esta parte bueno, perdón, esta parte no, esta parte es PHP, ¿sí? Es la que se encarga de procesar la información. Y aquí, en algunos casos que están dentro de las etiquetas style, ustedes van a ver lo que se llama CSS, ¿sí? Que es la parte bonita de las páginas web del HTML, o sea, todo esto se llama CSS. Entonces, en el video de la clase pasada está explicado qué hace cada una de estas propiedades, ¿no? Entonces, esta toma un ancho, esta toma un alto, y esta propiedad que se llama background color significa color de fondo. Background es como fondo, como por debajo. Entonces, esto es color de el fondo, ¿sí? Background color. Entonces, esta propiedad lo que hace es ponerle un color de fondo a esta etiqueta, en este caso un div, ¿sí? Esta propiedad lo que hace es ponerle un ancho a este div, que recuerden que yo les decía a ustedes que los divs son como unas cajas, ¿cierto? Como unos espacios, como unas cajas, pero esas cajas son, digamos que vienen en un principio, vienen sin tamaño ni nada, o sea, son, podemos decirlo que invisibles. Pero ya aquí le estoy dando como cierta forma y pues obviamente se va a poder visualizar porque le estoy diciendo que esa caja tenga por defecto 150 píxeles de ancho por 150 de alto y que tenga un color de fondo, que es obviamente el que se está volviendo dinámico acá, ¿sí? Y el otro también hace lo mismo, ¿sí? Entonces por eso aparecen estas cajas tienen 150 por 150 más el color que se le está colocando de fondo.
Entonces, aquí estamos mezclando tres cositas. Obviamente la prioridad es aprender PHP. No me estoy involucrando netamente en HTML y CSS, sino que cuando necesitamos ver algo de CSS o de HTML nuevo, pues obviamente yo les voy diciendo y les voy explicando qué es. O sea, a medida que vayamos viendo, les voy explicando y en algún momento pues sacaré una clase para explicarles netamente CSS, ¿sí? Y lo que quede faltando de HTML, ¿de acuerdo? Pero por el momento es como ir viendo lo que se necesita aquí en la parte de PHP. Eso es básicamente el tema. Dice, sí, señor, gracias. Listo. Entonces, ya voy a cerrar estos dos archivos. Voy a crear un archivo nuevo para el siguiente ejercicio o para la siguiente explicación. Recuerden que en nuestra carpeta de proyecto voy a crear un nuevo archivo. En este caso le voy a poner condicional if.php. ¿Sí? Voy a abrir acá un nuevo archivo. El nombre, pues básicamente cualquiera, solamente que de pronto haga referencia al if. Vamos a traer una estructura básica de HTML, de nuestro documento HTML. Aquí está la estructura básica. Recuerden que aquí lo único es el título, bueno, aunque eso es opcional, ¿no? Porque yo puedo dejarlo perfectamente acá. Pero voy a poner acá condicional if. Y aquí en el cuerpo del documento HTML es donde nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, otra cosita que por ahí alcancé a captar dentro de los ejercicios es que alguien colocó dos formularios dentro del HTML. No me acuerdo quién es, pero eso no se puede hacer. Cada HTML puede tener un formulario máximo, ¿de acuerdo? Porque es como si usted le estuviera diciendo a una página en internet, váyase para tal dirección, pero también váyase para tal otra dirección. Entonces, o sea, obviamente él no sabe a quién enviarle la información que se va a recolectar, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que aclarar que solamente se puede un solo formulario. Entonces, un solo formulario. Y recuerden que nuestras etiquetas tienen que ir en medio de mi formulario. ¿Listo? Ah, pero perdón, esto todavía no lo voy a adelantar. Bueno, voy a hacer una cosa, perdón, puede que me equivoqué. Voy a borrar esto un momento porque todavía no voy a explicar. Voy a abrir solamente aquí PHP porque voy a explicar primero lógica y ahorita vamos a usarlo para hacer un ejercicio. Por el momento vamos a hacer solamente la lógica. O sea, no vamos a hacer el Profe, ejercicio. una pregunta, ¿cómo es que se llama el archivo que vamos a hacer? Que estaba haciendo el otro. Vamos a empezar a mirar el condicional if. Ustedes ya lo han manejado, me imagino que en Java, ¿no? Sí, sí, señores, el sí. El mismo sí, Sí. exacto. Lo que pasa es que ya tenemos que empezar a generar el término en inglés, ¿no? Que es el más usado y el que más ustedes van a tener conocimiento, pues obviamente cuando en toda la parte de programación. Entonces ya es un if, pero pues si digamos ustedes se acuerdan de las clases que le daba por allá un profesor el año pasado del EPP, ¿sí? Ese profesor les daba los términos en español que era un sí, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura del if básicamente es casi que, yo puedo decir que en un 100% es similar en todo lenguaje de programación. Es muy, muy, muy exacta. ¿Sí? Además porque es muy sencilla. Básicamente lo que yo hago es colocar la palabra if, los paréntesis y unas llaves, ¿cierto? Esa es como la estructura base de mi if. En estos paréntesis, ¿qué va? Vamos a ver ustedes qué me responden. ¿Qué van en estos paréntesis? Como el título, No, señor. ¿Cuál título? el nombre de lo que se va a hacer. No. Ok, eso es lógica, ¿no? Esta es la lógica. ¿Qué se pone en medio de los paréntesis? La condición del... Muy bien. La condición que se va a evaluar. ¿Cierto? Entonces, la condición que se va a evaluar va acá. Entonces, por ejemplo,
yo puedo decir que si x, voy a crear una variable, es menor que 10. Entonces, esa es la condición que yo puedo evaluar aquí en PHP. Y como les digo, pues básicamente todo lenguaje hace lo mismo. Y se revisa de la misma manera en todo lenguaje. En Java, cuando ustedes vieron el if, es exactamente igual. ¿Sí? En eso no hay cambio en casi ningún lenguaje. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es poner la condición, ¿no? La condición. Y acá, pues tenemos un bloque, que es este que está en medio de estas llaves, que es en caso que la condición sea verdadera o verdadero. ¿Sí? En caso de que la condición sea verdadera. Entonces, quiere decir que aquí vamos a colocar algo. Por ejemplo, puedo decir hecho y puedo decir x es menor que 10. ¿Sí? O sea, le estoy diciendo que me imprima este texto en pantalla. Ahora, si en caso de que eso no sea verdadero, ¿qué se pone? El else. Muy bien. Entonces se coloca el else, ¿cierto? Como condición básica, como una condicional básica de un if. Entonces podemos colocar el else. Que el else significa el si no. Recuerden en el LPP que nosotros usamos el si no, ¿cierto? Entonces el else es exactamente igual. Entonces, en caso de que la primera condición no se, o sea, que la condición esta no se cumpla, o sea, obviamente no se va a ejecutar esto, pues él se va a ir por este otro bloque. Entonces aquí le vamos a decir a él que x es mayor que 10. ¿Sí? Entonces ahí está. Y listo. ¿De acuerdo? Ahora, hay un pequeño problema acá, ¿no? Y es que nosotros estamos definiendo x, pero x no tiene todavía valor. O sea, si yo ejecuto esto, me va a arrojar un error. Para eso, pues tengo que poner acá la variable x. Y si quieren, le pongo un valor quemado. O sea, un valor quemado es un valor directo. Así. Cuando yo ejecute esto, ya él me va a revisar la sintaxis. Él me va a revisar acá ya la condición. Y me va a arrojar una respuesta. En este caso la respuesta es que x es menor que 5, ¿cierto? Entonces x es menor que 5. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero saber qué número es 5, pues puedo imprimirlo acá. ¿Cómo haría eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo hago para que me muestre aquí? Espera un segundo, esto lo cierro. Esto ya no lo necesito. ¿Cómo hago para que me muestre acá el número? O sea, ¿cuánto vale x? Porque estoy diciendo que x es menor que 10. Print. Pero, entonces quiero acá imprimir. No, aquí en PHP, porque print es de Java. ¿Cómo hago para imprimir la variable? Sería signo peso X, Signo pesos x. punto, Ok, listo. punto. Sí, está bien. Punto. Así. Muy bien. Entonces yo puedo decir que acá, recuerden que hay dos formas de solucionarlo. Este primero está bien, o sea, este lo puedo usar. Vamos a revisarlo y vamos a darnos cuenta que funciona. 5 es menor que 10. Voy a dejar solamente acá un pequeño espacio. ¿Sí? Entonces ahí está. 5 es menor que 10. Pero también yo puedo hacer que, si no quiero hacer concatenación, recuerden que la concatenación la hago con el punto. Entonces, si yo no quiero hacer concatenación, entonces lo que voy a hacer es dejar la variable dentro de las comillas, o sea, de lo que voy a imprimir. Entonces voy a poner acá x, ¿cierto? Y esto va a funcionar exactamente igual. Entonces pongámosle un número mayor para que se vaya por acá, ponerle 15.
Y si actualizamos, me dice que 15 es mayor que 10. Entonces, esta es la otra forma que tengo que es mucho más sencilla, porque no necesito ponerme a concatenar. Pero pues los dos funcionan perfectamente. ¿Listo? Los dos son válidos para usarse. ¿Listo? Entonces me imagino que eso ustedes lo tienen claro porque pues ustedes ya lo han visto, pues lo vieron conmigo en el EPP, lo han visto en Java y esa parte. Ahora, hay que aprender aquí, digamos que lo que sí hay que tener en cuenta es los operadores. ¿De acuerdo? Y esto es importante para ustedes empezar a trabajar con las conditional if y es los operadores. Nosotros tenemos una serie de operadores, en todo lenguaje, hay una serie de operadores que son los siguientes. Tengo acá este operador, tengo este operador, tengo este operador, este operador, este operador, este operador y tengo este operador. ¿Listo? Estos que estamos viendo acá. ¿Sí los alcanzan a ver o se ve muy oscuro? Ahí están bien. Sí, ahí están bien, profe. Listo. Entonces vamos a revisar. ¿Qué hace este primero? ¿Quién me dice? Vamos a poner otro para que les ayude con ese primero. Este otro. ¿Qué hace este primero? A ver. A ver, cada uno me va a responder Pues, uno. ¿ese es el resultado de alguna operación? ¿Puede decir? Espera un segundo acá. ¿El resultado de una operación? No es tanto el resultado de una operación. ¿Quién me dice? Porque el resultado es un resultado, el igual no es un resultado de una operación. ¿Para qué usamos un igual? ¿Nadie? ¿Para qué lo estamos usando acá? Para arrojar el resultado, mostrar el resultado. No, aquí yo no estoy mostrando el resultado. Lo estoy mostrando acá. Con la palabra, con la palabra Hecho. hecho es que estoy mostrando el resultado. Entonces, ¿nadie? Este primero se llama asignación. ¿Por qué asignación? Porque yo estoy diciendo que X le estoy asignando el valor de 15. Entonces, ese primero se llama asignación. Ese es el de asignación, asignar. Estoy diciendo que la variable X le estoy asignando el valor de 15. ¿Listo? El segundo es el de igual a. Este segundo operador, ¿cierto? La descripción o lo que hace es decir que algo sea igual a. Entonces, este nos sirve para preguntar si algo es igual a otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar acá que si X es igual a 10. ¿Listo? Entonces, es importante aclarar esto porque si yo pongo una sola, así, aquí pues lo más probable es que me pueda generar un error. Vamos a ver si me genera un error. Bueno, no me lo generó, pero mire lo que está haciendo acá. Me está diciendo que 10 es menor que 10 cuando el valor realmente es 15. Entonces, ¿por qué? Porque estoy usando la asignación. O sea, le estoy diciendo que aquí en esta partecita le estoy diciendo que X sea igual a 10. ¿De acuerdo? Pero mire que él no me está ejecutando la condicional. O sea, él no me la está ejecutando como debería funcionar porque lo que estoy haciendo es más un proceso de asignación que igual. Entonces, para yo preguntar que si una primera variable es igual a una segunda variable o a un valor, entonces tengo que usar lo que es el igual. ¿Listo? Entonces, este igual, ahí sí pregunta. Ahí sí le estoy diciendo, bueno, X es igual a 10. Entonces, él me va a decir acá, obviamente el mensaje está mal hecho, pero me dice 15 es mayor que 10. Pero entonces en vez de este mensaje yo le puedo decir, aquí le puedo decir sí es igual y aquí le puedo decir no es igual.
¿Listo? Entonces, el segundo es de igual. El tercero, ¿quién me dice cuál es el tercero? ¿Distinto es? Bien, distinto o diferente. Diferente de. Entonces, lo que le estoy diciendo es lo contrario al igual igual. O sea, aquí en vez de decirle que si x es igual a 10, ¿cierto? Entonces, yo le puedo poner ese símbolo y le estoy diciendo, le estoy preguntando que si x es diferente de 10. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que sea correcto va por acá y en caso de que sea falso va por esta opción. Entonces, en este caso, si yo aplico esta lógica, pues sí es diferente, o sea, sí es verdadero lo que le estoy preguntando. ¿Por qué es diferente? Porque pues x, que equivale a 15, es diferente de 10. Entonces se iría por el bloque de lo correcto y en caso de que no, pues obviamente se iría por el bloque del falso. ¿Listo? Entonces, esa parte es diferente de. La otra, ¿cuál es? ¿Esa cuál es? Mayor o menor. Mayor. 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 Mayor porque el menor está más abajo. Mayor que. Entonces, mayor que ya lo habíamos puesto en un principio acá, creo. Es este. Entonces, decirle, x es mayor de 10, entonces es menor. En caso de que sea correcto, bueno, creo que acá está al revés. ¿Es menor que 10 o es mayor que 10? Entonces, este es mayor. ¿Este cuál es? Mayor igual. Mayor igual. Mayor, exacto. Mayor que o igual a. ¿Qué? Pero sí, el que ustedes también, o sea, como lo están diciendo, también está bien dicho. Entonces, mayor que o igual a o mayor igual. Entonces, recuerden que entre el mayor y mayor igual hay una pequeña diferencia, ¿no? Y es que el mayor igual hace verdadero cuando se cumple esta segunda condición. O sea, por ejemplo, si yo acá pongo que x vale 10, si yo le pongo este igual, o sea, mayor igual, le estoy diciendo que si 10, o sea, x vale 10, si 10 es mayor o igual a 10. Entonces, en este caso sería por la parte verdadera porque está como aplicando el segundo, digámoslo en pocas palabras. O sea, es correcto porque sí, 10 es igual a 10. Entonces, se iría por el bloque verdadero. Pero si yo solamente uso el mayor, en este caso, él sería por el falso. ¿Por qué? Porque si yo le digo que si 10 es mayor a 10 y 10 no es mayor a 10, es igual a 10. Entonces no se está cumpliendo la condición, entonces se iría por el falso. ¿Listo? Entonces esa diferencia es importante usarla. ¿Listo? La otra sería Menor. menor ¿Qué? que, ¿cierto? Entonces es el caso, pues obviamente al revés, ¿no? O sea, preguntarle que si x es menor a 10. En este caso, volvemos al mismo tema, también se iría por el falso porque lo mismo. 10 no es menor a 10, 10 es igual a 10. Entonces, ahí ya entraría este tercero, perdón, este tercero no, aquí está mal escrito. Este o este otro, menor que o igual a, ¿cierto? Menor que o igual a. Entonces aquí sería de esta manera. Entonces le estaría diciendo que si x es menor o igual a 10. Entonces se iría por la parte verdadera porque se está cumpliendo que sí es igual. 10 es igual a 10. ¿Listo? Y ahora viene esta parte. ¿Alguien sabe qué es? ¿Se lo imaginan? ¿Ninguno? No, ni idea, profe. Yo nunca la había visto. ¿No? Entonces este es igual a, y ojo lo que va a poner acá, y del mismo tipo. Yo creo que ustedes en algún momento, y creo que no sé si fue conmigo, hablamos de la diferencia entre el y el o. Creo que sí, ¿cierto? Conmigo como que hicimos esa explicación, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? No, No señor. sé, No, pero el I. si no vimos esto, no vimos la explicación. Eso fue el año pasado, si no estoy mal, cuando vimos el LPP, porque creo que en algún momento usamos esto en el LPP. Entonces, la diferencia es muy sencilla. Cuando yo pongo el operador y, lo que estoy diciendo es que yo necesito que la condición se cumpla con todo lo que yo le diga. O sea, por ejemplo,
yo le puedo decir, es que yo me voy a comprar un par de zapatos si son blancos y si son deportivos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poderme comprar ese par de zapatos tiene que cumplir esas dos condiciones porque le estoy poniendo el condicional y. Entonces, yo quiero un par de zapatos blancos y deportivos. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo consigo unos zapatos deportivos pero son de color azul? No están cumpliendo con mi condición. O sea, en este caso, el i me obliga a que se cumpla todas las condiciones que yo coloque. ¿De acuerdo? Claro que el o es diferente, el o es mucho más flexible. Entonces yo le puedo decir, yo quiero unos zapatos blancos o unos zapatos negros. ¿Sí? Profe, qué pena. Dime. Ya me acordé. Lo que pasa es que a mí me explicaron esa parte, una ingeniera de sistemas, y pues ella me explicó eso que usted está explicando, que cuando digamos, está en la parte Y, tiene Sí. que ser verdadero, verdadero, siempre va a dar verdadero. Ajá, bien. Verdadero, falso, siempre va a dar falso. Ah, sí. Y falso, verdadero, también va a dar falso. Y falso debe dar falso lo Creo que mismo. eso yo lo vi, bueno, no sé si lo vieron conmigo, pero creo que así, y yo por ahí también tenía un cuadrito similar porque eso también yo lo enseño en Excel. En Excel se puede Sí, hacer, profe. o sea, exactamente esto mismo se puede hacer en Excel. Incluso Excel tiene algo que se llama el sí. Y usted puede hacer lo mismo y puede agregar eso también. Y yo tenía por ahí cuando yo enseñaba la parte de Excel, yo tenía como ese cuadrito para explicarle a las personas esa parte, ¿sí? Lo que tú me estás diciendo es eso. O sea, eso hay como unas reglas, sí, unas reglas. Es verdadero, verdadero a verdadero, verdadero, falso da falso, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero igual básicamente en este caso es eso. Es decir, o sea, si es con el i, lo que está haciendo es que lo que hace es que se cumpla todas las condiciones. Y en caso de lo, pues lo que hace es que se puede cumplir una u otra y pues las dos pasaría a ser verdadero. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con este. Entonces, ¿a qué voy con esa pequeña explicación que ya me estaba yendo por otro lado? Tengo que explicar es esto, ¿no? Entonces, aquí el triple igual lo que le está diciendo es que para que sea verdadero, o sea, para hacer, digamos, algo así, algo como esto, para que se cumpla esta condición, o sea, para que él se vaya por la parte verdadera, entonces tiene que ser igual. Entonces, primer punto es igual, 10 es igual a 10, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces 10 es igual a 10, entonces ahí se está cumpliendo la primera parte que es esta. 10 es igual, o sea, es igual, sí, es verdadero. Pero dice que hay un y del mismo tipo. Entonces, para eso sí tengo que mostrarles un ejercicio, pero básicamente ustedes que son unos duros en Java, pues básicamente lo que él está preguntando en esta segunda parte es el tipo de variable, ¿sí? O sea, que si es de tipo integer o entero, o si es de tipo float, o si es de tipo string. Entonces, esa es la segunda parte. Entonces, yo puedo decir, si este número es igual a este número, pero digamos que se está volviendo, o sea, esta primera parte es verdadera, pero la segunda parte me está preguntando que si es del mismo tipo. Entonces, si los dos son de tipo integer, entonces es verdadero, o sea que esto se iría por la parte verdadera. ¿Sí? Recuerden que aquí en PHP no hay tanta exigencia con el tipo de dato. Entonces yo puedo perfectamente, entonces voy a hacer acá una pequeña demostración con ese último. Entonces yo puedo perfectamente hacer lo siguiente. Yo puedo preguntarle a él, ahí por ejemplo, voy a borrar esta variable x acá para dejar solamente los mensajes. Entonces le voy a decir si son exactamente iguales. O sea, este triple igual es como preguntar si es exactamente igual. Y aquí voy a poner no. No son exactamente igual. ¿Listo? Entonces voy a hacer esa. Y voy a preguntar acá. Aquí le estoy preguntando que si esta variable 10 es exactamente igual a ese 10. Entonces aquí me va a decir que es verdadero.
Sí, son exactamente iguales. ¿Por qué son exactamente iguales? Pues porque recuerden que aquí, incluso aquí el mismo visual me ayuda a poder identificar. Él me dice que mire, este es de tipo integer, o sea, es un tipo entero. Y este número, pues este número nosotros sabemos que es de tipo entero. ¿Qué pasa si este lo llego a poner de esta manera? Recuerden que PHP no tiene problemas. Esto, a pesar de que lo ponga como string, o sea, él puede como tenerlo en cuenta que es un string, pero puede también tenerlo en cuenta como número. Ahora nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, aquí me dice que x es de tipo string y obviamente se sigue siendo de tipo entero, o sea, de tipo integer, o sea, de tipo numérico o número. Entonces, acá me va a decir que no son Que no es. exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en este caso se está cumpliendo la primera condición, sí, porque los dos son 10, pero no son del mismo tipo. Uno es de tipo string, o sea, tipo cadena, y el otro es de tipo entero, o sea, tipo numérico. ¿Sí? Entonces, para eso sirve este operador, que es para decir exactamente igual, o sea, tenemos que cumplir las dos condiciones. ¿Qué pasa si yo solamente uso el doble igual? Que es obviamente el más común. Pues que aquí, ya voy a quitarle la palabra exactamente para que sepamos que exactamente es cuando usamos este. Y solamente vamos a decirle si son iguales o no son iguales. Entonces, aquí con el doble igual, si preguntamos, me dice, sí, son iguales. ¿Por qué? Porque él solamente le interesa saber que el número este y esto sea iguales. O sea, no le interesa saber el tipo de datos, sino solamente el contenido, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, obviamente él le está preguntando que si 10 es igual a este 10. Entonces, sí, los dos son iguales porque los dos son 10. Entonces, miren que aquí funciona a pesar de que este está tomado como un string. Lo que pasa es que PHP tiene la capacidad a pesar de que es un string, internamente él puede mirar que eso es como una especie de ¿qué? Como de número, ¿sí? Y eso es, digamos acá les hago una muestra muy sencilla. Yo puedo decirle que la variable x me la multiplique por 2. Y obviamente le estoy diciendo que me la imprima. En este momento la variable x es un 10, pero este 10 es de tipo carácter. Miren, incluso acá me está diciendo, es un string. Voy a guardar, voy a ejecutar y miren, me sale el 20. ¿Sí ven? O sea, en PHP, te estoy diciendo, aquí en PHP, él tiene la facilidad de tomar, sin decirle que ese sea, qué tipo de variable es o esto, pero él lo reconoce y puede hacer operaciones matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente si yo ya le llego a agregar acá una letra o algo así, pues obviamente ya no va a hacer la operación. ¿De acuerdo? Porque si ya él detecta que hay letras, e incluso acá me está diciendo que el formato no es numérico, no tiene un formato numérico porque pues le acabo de agregar esta letra. Bueno, incluso creo que sí me muestra el resultado, miren, creo que el resultado sí sale. Pero pues obviamente con esta notificación, ¿sí? Que me dice que obviamente lo que estoy tratando de multiplicar tiene una letra y no es 100% numérica. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, o sea, aquí para terminar de explicarles con lo que es el operador. Vamos a dejar esto un momento acá, vamos a borrarlo. Y vamos a preguntarle por un AND. Creo que es AND o es doble ampersand. Espera un segundo, reviso. Un segundo. El doble ampersand, o sea, este representa el I o el AND, ¿sí? Es que en algunos lenguajes se usa el doble ampersand para representar el I o en algunos se usa el AND. El AND es como más que todo por base de datos, pero acá se representa de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, este es el operador. Entonces yo le puedo preguntar que si x es exactamente, si x es igual a 10 y le voy a preguntar, voy a crear una variable acá, otra nueva variable que se llame y. Voy a decirle que esa variable sea igual a 50, por ejemplo. Vamos a dejar esto otra vez normalito.
y le va a preguntar entonces que si y, la variable y es igual, o va a decirle que si es mayor igual a 30. Listo, ahí está. Entonces, en este caso, para que él se vaya por esta opción, ¿cierto? Tiene que cumplirse tanto esta condición como esta condición. ¿Por qué? Porque estoy usando el y. O sea, le estoy diciendo, x es igual a 10 y y es mayor o igual a 30. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Entonces, aquí obviamente pues el lenguaje entra a evaluar. Entonces le dice, ¿x es igual a 10? Sí, es igual a 10 porque mire que 10 es, o sea, 10 es igual a este 10, ¿cierto? Y que equivale a 50, es mayor o igual a 30, también. Entonces quiere decir que en este caso se está cumpliendo las dos condiciones, ¿sí? Y pues se iría por esta parte. Entonces, si yo vengo acá y actualizo, me dice sí, son iguales, o se cumple la condición, ¿de acuerdo? Se cumple la condición. Y acá no se cumple la condición. ¿Qué pasa si digamos uno de los dos no se cumple? Voy a poner por ejemplo acá 11. Voy a decir que el primero no se está cumpliendo. Pues automáticamente él me va a mostrar, me dice, no se cumple la condición. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo esta primera. ¿De acuerdo? Obviamente sobra decir que pues si no se cumple tampoco la segunda, por ejemplo 90, pues obviamente también me va a mostrar el mismo mensaje, ¿no? Porque entonces ahí ya no se está cumpliendo ni esto, ni se está cumpliendo esto. Porque miren, x que vale 11 es igual a 10, no. O sea, 11 es igual a 10, no. Y que es 50 es mayor o igual a 90, no. 50 no es mayor o igual a 90, entonces tampoco se está cumpliendo. Entonces, esa es la parte del operador AND, ¿sí? Y también tenemos lo que es el operador O. O sea, el O, bueno, ya lo hemos quitado. El O se representa acá de la siguiente manera. Espera un segundo, busco el símbolo, porque siempre se me pierde. Este es el O, y en algunos lenguajes se usa el OR, que es O. Entonces, pues volvemos al tema. Este lo que hace es evaluar si se cumple una o la otra condición, ¿sí? Y en caso de que se cumpla una de las dos, ya se va por la parte verdadera. Y en caso de que no se cumpla, o sea, si se cumplen las dos, pues obviamente también. Y solamente se iría por falso en caso de que las dos no se cumplan. Entonces, por ejemplo, acá, esta primera se está cumpliendo porque 10 es igual a 10. Esta otra no se está cumpliendo porque 50 no es mayor a 90. Entonces, aquí se iría por esta parte porque se está cumpliendo la primera condición. Entonces, vengo acá, actualizo y ahí está, ¿sí? Obviamente, sobra decir que si aquí se cumple ambas, como les estaba diciendo hace un momento, pues también obviamente va a funcionar. Solamente se iría por falso cuando no se cumpla ninguna. O sea, por ejemplo, cuando yo le pregunto que si 12 es igual a 10, o sea, esto ya no se está cumpliendo. Y acá le voy a poner 100 y le estoy diciendo que 50, si 50 es mayor o igual a 100, tampoco se cumple. Entonces, en este caso, ninguna de las dos se está cumpliendo. Y sería en el caso en donde dice no se cumple la condición, ¿cierto? No se cumple la condición. Entonces, eso digamos es la parte de lo que son los operadores con y pues obviamente los operadores y todos los símbolos para la parte de los condicionales. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? Señor, profe, la pregunta. Señor. ¿La condición if aplica solo para esos signos o aplica para otras referencias? Aplica también para otras referencias. Pues si yo quiero comparar valores, que yo digo una cosa es si una cosa es igual o es diferente o, o mayor o igual o menor o igual o exactamente igual, entonces uso obviamente esto. Pero en el if yo puedo usar otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo,
yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer esto. Y ustedes deben decir, bueno, ¿y ahí qué está revisando? Pues básicamente lo que yo estoy revisando es que le estoy preguntando a él si X existe. ¿Sí ven? Ahí le estoy diciendo básicamente que si X existe. Entonces, X existe, entonces se va a ir por esta parte. Si no existe, entonces se va a ir por esta parte. Obviamente X existe porque lo tengo acá arriba declarado. Si yo vengo acá y actualizo, mire que él dice se cumple la condición. Acá puedo poner, en vez de eso, puedo poner existe. Y acá no existe. ¿Sí ven? Esto se usa mucho con el if, más que incluso comparar valores. Se usa mucho esto. ¿De acuerdo? Se usa mucho esto cuando yo quiero, por ejemplo, incluso este tema de acá. Si en algún momento, no sé, esto está erróneo, entonces yo puedo preguntarle a él algo así. O sea, obviamente en el archivo donde se está recuperando. ¿Sí? Recuerden que él es un array, entonces lo que le estoy diciendo acá en pocas palabras es que si ese array get existe. Si el array get existe es porque me han enviado información de un formulario, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pregunto eso acá, pues obviamente él me va a decir que no, porque no me ha llegado, nadie me ha enviado nada de ningún formulario. Pero digamos, por ejemplo, en este caso, si yo ejecuto bien esta parte, pues me va a salir que es verdadero. ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo usar esto así. Se usa bastante en programación para preguntar que si esto existe, si está declarado. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, como la otra forma de uso que tiene el if. Y pues del resto es como le digo, comparar. Si es mayor, menor, si igual, diferente. Básicamente eso es como la otra tarea que tiene el if. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí queda claro? Perfecto. El bloque equivalente, vamos a ver algo que se llama un operador ternario. ¿Qué es el operador ternario? El operador ternario, digamos que no es tan usado, pero de todos modos sí es importante que ustedes sepan o sea, no es difícil, sino que exista, porque en algún momento ustedes pueden verlo en algún código, en algún tutorial, de pronto alguien lo puede usar, entonces ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué es? Básicamente un operador ternario es una forma diferente de hacer esto. O sea, es un mismo if, ¿cierto? Es un mismo if, pero digamos que se escribe de una forma distinta. Es como cuando ustedes les enseñan, o los niños, les enseñan a hacer la multiplicación y a un niño les enseñan de una manera y a otro les enseñan de otra manera, ¿cierto? O a dividir. Entonces, el operador ternario es como una forma distinta de hacer este tipo de bloques, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace un operador ternario? Vamos a hacer esta misma operación, voy a hacer acá la pregunta de que si x es igual a 10, perdón, acá me faltó uno, así, que si x es igual a 10, y vamos a hacer esta misma representación, la vamos a hacer acá abajo, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago? Pues entre paréntesis hago la misma pregunta, que si x es igual a 10, o sea, en este caso, esta parte va exactamente igual, la única diferencia es que no le pongo la palabra if. Después de él, le va a poner un signo de pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ese signo de pregunta? Significa que aquí van a ir los bloques verdadero y los bloques falso. Entonces voy a poner, o sea, voy a traducir, como les digo, voy a traducir esto mismo, lo voy a traducir acá a un operador ternario. Entonces yo voy a ponerle acá, hecho, existe, ¿cierto? Que es la parte verdadera. Y lo separo con 2 puntos. Y hago la parte que es falsa. Hecho no existe. ¿De acuerdo? Y termino con un punto y coma. No sé si aquí me falte algo. Lo que me está arrojando error. De pronto acá sí. Pero creería que no. De pronto es eso. Espera un segundo.
Me llevo 40.000 pesos. En paréntesis, ¿no, Y profe? en vez de comprar los... No, el paréntesis no es. Profe, no es el sin interrogación por el PHP. No, porque estoy dentro de PHP. No, es que esta Pero, hace parte del operador. Esta hace parte del operador. No, no hay problema. Ah, perdón. Ya sé. Espérame un segundo. Es así. Ahora sí. Es así. Entonces, no tengo que ponerle acá nada, sino solamente como el texto, ¿no? O sea, el texto que se va a imprimir. Y aquí el otro texto. Entonces, aquí obviamente este hace referencia a cuál de los dos se va a trabajar. Entonces, aquí le estoy diciendo que si x es igual a 10, entonces aquí ya termino, aquí ya empiezo como la parte de las opciones. Entonces, en caso de que sea verdadero, existe. Y en caso de que no, o sea, que estoy separando el otro bloque, no existe. ¿De acuerdo? O es igual y no es igual. ¿Listo? Y los dos pues se imprimirían acá con el hecho. Si yo vengo acá y actualizo, me dice no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque x vale 10. ¿Cierto? Este le puedo poner, bueno, este lo puedo incluso comentar un momento, así para que solamente me quede este. Entonces, ahora sí, le puse 10, es igual a 10 y ahí me dice, es igual. Entonces, esta es una manera, digamos, simplificada de hacer un if. En vez de hacer todo este bloque, que son más o menos 4 líneas, pues se resume en una sola línea de esta manera. Esto se llama un operador ternario. Como les digo, casi no se usa porque mucha gente se adapta a esto. ¿Sí? O sea, ahí sí como dice uno, como que uno no deja esa mala costumbre, ¿sí? Porque pues si existe otra opción, pues, pero no, la gente casi no lo usa. Igual porque esto se usa para cosas sencillas, o sea, cosas de revisar e imprimir. El if es de pronto un poquito más complejo, al igual porque pues tenemos también el if else, que se me ha olvidado escribirlo, ¿cierto? Que es el if else. Entonces, por ejemplo acá, yo puedo hacer esto, ¿sí? ¿Por qué me arroja error? Debe ser acá, sí. Vamos a preguntarle que si y es igual a 30. Ya, ahora sí, que era por lo que no le estaba colocando acá la condición. Entonces yo puedo hacerlo de esta manera, puedo hacer también de esta manera. Las dos formas son exactamente iguales. Y pues ustedes ya saben que lo que estoy haciendo acá es decirle que si en caso es que esta primera condición no se cumpla, o sea que no va por esta, entonces se va a ir por la parte que es falsa. Aquí puedo volver a preguntar, ¿cierto? Es un nuevo if, digámoslo así, o es un if anidado básicamente. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es decirle que si no, entonces vuelve y pregunte, le estoy diciendo que si y es igual a 30, y obviamente este if tiene que también tener un else, ¿sí? Entonces este if tiene que tener un else y aquí iría otro texto, ¿cierto? Y así yo puedo seguir replicando mi cadena, digamos, de condiciones. Puedo hacerlo de esta manera para ir replicando esa cadena de condiciones. Entonces tengo un if, tengo un else, tengo un if, tengo un else, aquí puedo poner otro if y así sucesivamente. Se puede usar de esta manera o también puedo usarlo unido. Los dos hacen exactamente iguales, ¿sí? De pronto los dos los dejan así como para un tema de comodidad de la persona que escribe, pero no hay ninguna diferencia entre ninguno de los dos. Entonces esto es para crear un if anidado, que me imagino que ustedes ya lo han visto con Java o en otros ejercicios de pronto de esa parte, ¿cierto?
Listo. Vamos a hacer ahora sí un ejercicio donde pongamos a prueba esta parte de nuestra conditional if. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para números que sean pares y para los números que no son pares, ¿sí? Para saber si un número es par o no lo es. Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es coger este mismo archivo, ¿cierto? Coger este mismo archivo, espera un momento que el micrófono de Diego está activo. Listo. Entonces vamos a coger este mismo archivo y vamos a crear un bloque de código HTML, o sea, llamamos a nuestro bloque. Vamos a crear entonces verificar números pares e impares. Listo, vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Entonces, recuerden que lo primero que vamos a hacer es crear un formulario, ¿cierto? El formulario entonces me pide a mí, o digamos tengo que anexarle dos propiedades, o alimentar dos propiedades. Una es el action y otra es el method. Entonces, el action es el archivo al cual le voy a enviar esta información, ¿no? O sea, hacia dónde voy a enviarla. Entonces, voy a decirle acá que me lo envíe a un archivo que se llame par e impar, par.php, voy a ponerle así, ¿sí? Y voy a decirle que lo envíe por el método post. ¿Listo? Ya ustedes saben perfectamente la diferencia entre lo que es el get y lo que es el post. Entonces aquí vamos a crear lo que es un input, ¿cierto? De tipo número. Recuerden, borramos el ID todavía no se usa, solamente vamos a usar el name y vamos a ponerle acá número, ¿sí? Vamos a ponerle ese número. Y después de eso vamos a crear un botón de tipo submit. ¿Qué hace el botón submit? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me acuerda qué hace el botón tipo submit? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Profe, es el que envía la información allá en la parte de PHP, o sea, cuando uno le da enviar, o sea, retorna todo lo que tiene en condicionales, condiciona. Se me fue la paloma. Profe, es la acción que toma. Una acción, sí, pero ¿qué acción hace? Que restablece los controles, ¿no? No. En un formulario. No, ese no es un submit. El que tú me estás diciendo se llama reset. Este es el que tú me estás diciendo, reset. Es el que limpia. Pero el submit, ¿qué hacen? Ay, como para preguntarles en un examen. Ah, sí, profe. Envía el formulario. Exacto, muy bien. O sea, el botón submit, yo les dije a ustedes, es un botón que está relacionado con el formulario. O sea, es un botón que envía información, pero él se basa en lo que tenga el formulario. En este caso, el botón submit envía la información a este archivo y por medio de este método, ¿de acuerdo? Entonces, este es el botón submit. Entonces, si actualizamos, acá tenemos nuestro archivo, obviamente se ve gigantesco porque tengo aquí el zoom altísimo. Pero ahí tenemos, digamos, nuestro campo, el cual vamos a mirar si es par o impar, y aquí pues podemos limpiarlo, que es el botón reset. Y el botón submit, pues es el que envía. ¿Envía a dónde? A un archivo que se llama par, que en este momento pues no existe, por eso me sale el not found, o sea, no encontrado. Entonces vamos a crear ese archivo par, vamos a venir acá, voy a crear un archivo que se llame par.php, ¿cierto? Y acá pues vamos a empezar creando bloques de PHP,
¿cierto? Y vamos a recuperar la información. ¿Sí? Vamos a recuperar la información. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a crear una variable que se llame número y vamos a recuperar por medio del array post. Recuerden que esto yo lo expliqué en la primera clase, que es un array asociativo de tipo asociativo. Entonces el array post viene y busca tiene un campo con el name número, ¿cierto? Entonces ahí está el campo name número. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos recuperado nuestros datos. Entonces, yo puedo preguntarle acá, le vamos a hacer dos preguntas. Una como por relleno, porque vamos a ver un concepto nuevo, voy acá a incluirles un concepto nuevo. Y entonces voy a meter una como por relleno. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a preguntarle? Esta primera es la de relleno, es como para incluirles el concepto nuevo. Yo les decía a ustedes que si yo colocaba esto, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa si yo pongo esto entre un if? ¿Qué le estoy preguntando? Si existe. Muy bien. Le estoy preguntando que si existe, si eso existe. En este caso, pues va a existir porque obviamente la información va a llegar. Si yo acá le pongo un hecho, voy a poner existe. Es más, no necesito ni poner el else porque sé que se va a ir por esa parte de la parte correcta, o sea, de la parte verdadera. Entonces, voy a enviar acá, enviamos y mire, me dice existe, ¿cierto? O sea, quiere decir que sí está existiendo, o sea, sí hay un array de tipo post. Entonces, se está yendo por esta parte. Pero, digamos que en PHP, esa parte, ¿qué pasa? Que no me sirve el 100% porque yo puedo, por ejemplo, voy a preguntar por otra variable. O bueno, lo que pasa es que este me dice o pregunta si esa está definida. O sea, definida es que yo la he creado en alguna parte. Pero muchas veces de pronto esto no es suficiente para validar que tenga yo la información ahí. Porque solamente le estoy diciendo que existe. O sea, yo puedo crear una variable x acá, digamos. Y yo puedo perfectamente preguntar que si existe x. Y obviamente él me va a decir que sí. ¿Sí? Si yo reviso acá. Espera un segundo, ¿qué pasó acá? No, perdón, aquí no me está arrojando error porque me dice que está sin definir, pero raro porque él debería de... Espera un segundo, vamos a enviar. Sí, pero la misma. Bueno, aquí de pronto me está diciendo esto, o yo puedo crearla con un valor nulo para poder aclarar. ¿Sí? Y ahí no me arroja nada porque obviamente no se está cumpliendo esta primera condición. Entonces, mire que hay como un pequeño error, ¿cierto? Y yo no puedo saber, o sea, yo no puedo saber a ciencia cierta si esta variable está definida o no. O sea, ponerla así, solamente busca en el código si por ahí han definido una variable x y ya, entonces él retornaría verdadero. Pero él no me dice si tiene información, si está vacía, si no está vacía, o si es nulo. ¿Ustedes saben qué es null? ¿Saben qué es null? En español pues nulo, ¿no? O sea, que no existe. En español es nulo, exacto. Entonces, la palabra null es que no existe, pero hay que hacer la claridad que esto en programación es muy diferente a hacer esto. ¿De acuerdo? O hacer esto. O hacer esto, porque a veces se usa alguna de las tres. O sea, en este caso yo estoy diciendo que x es vacío. Y en este caso estoy diciendo que x es 0. Pero en este caso estoy diciendo que x es nulo. Entonces, para programación, en la programación, estos tres valores son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero decir que una variable no tiene nada, el valor correcto que yo tengo que usar, o la expresión correcta es esta, que es nula. Esa es la correcta. Esto para programación significa que sí existe la variable y que tiene algo vacío, pero tiene. O sea, le estoy diciendo que sí tiene información. Lo que pasa es que es vacía, pero tiene algo de información. Tampoco puedo poner esto, porque para él esto representa que él tiene un espacio. ¿Sí?
Entonces también, o sea, esto digamos que sí tiene información, lo que pasa es que es un espacio. Y el 0 pues significa que es un 0, o sea, tiene un número, ¿sí? Que el 0 pues obviamente de pronto no tenga como mayor esto, pero pues sí tiene algo. Entonces, realmente cuando yo quiero definir que una variable no tiene nada, lo que tengo que ponerle es nulo. Es el valor, digamos, correcto que yo tengo que poner para poder, digamos, decir que una variable es nula. Por eso acá yo le puse nulo y él me está mostrando. Entonces, volviendo otra vez al tema, esto digamos que queda muy corto para poder validar si una variable tiene información o no, si existe o no existe. Entonces, vamos a usar una función de PHP que se llama iset, ¿de acuerdo? Entonces, iset, según el término de la documentación de PHP, iset determina si una variable está definida y no es nula. O sea, él hace dos cosas en una. Él revisa si esta variable ha sido definida, o sea, esto se llama definir, o sea, crearla, y no es nulo. O sea, quiere decir que si no es nulo es porque tiene información, ¿no? O sea, el lado contrario de nulo es porque tiene información. Entonces, con iset yo puedo preguntar eso, ¿de acuerdo? Y él me va a retornar, esta función, me va a retornar un valor verdadero o un valor falso. Me imagino que ustedes como ya han tenido algo de nociones de que es una función, incluso en LPP alcanzamos a hablar algo del tema, pues entonces estos son funciones, pero estos son funciones del lenguaje, o sea, del sistema del lenguaje PHP. Esta función retorna algo, y lo que él me va a retornar es un valor verdadero o un booleano, o sea, un true o un false, ¿sí? Entonces lo que yo hago acá es preguntarle, entonces yo le digo iset, él me pide un parámetro, como cualquier función. Vamos a revisar acá un momento a ver si me muestra. No me está mostrando acá, espérame un segundo, me estoy enredando, listo, acá. Entonces a ver, vamos a ver si me muestra aquí. No me muestra. Bueno, él me pide un parámetro que es el valor que él va a evaluar. Entonces yo le voy a decir que evaluemos x, ¿sí? Evaluemos x. Entonces él aquí me va a devolver un valor. Mira, acá me está diciendo determina si una variable es declarada, está declarada, y si es diferente a nulo. Entonces, en este caso, como es nulo, pues obviamente él me va a arrojar que es falso, o sea, me va a devolver un valor que es true o false. Entonces ese true o false, pues el if en este caso, pues lo va a entender como que es verdadero o es falso. Si él me devuelve false, pues obviamente se va a ir por el falso. Si me devuelve true, pues se va a ir por la parte verdadera, que es esta parte. ¿De acuerdo? Entonces acá le voy a decir no existe, o no declarada, ¿sí? Pero bueno, no creo que sí es esta parte. Entonces, revisamos, actualizamos y me dicen no existe. Bueno, sí, no existe. O sea, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque es nula. Recuerdan que él determina si esta variable está definida y si no es nula, o sea, si tiene información. Entonces, como es nula, o sea, sí existe pero no es nula, es como si estuviéramos usando el i. Entonces, no se está cumpliendo la condición y por eso dice que no existe. Si x tiene algún valor, acá, pues automáticamente ya empieza a existir. Entonces, la función iset me va a permitir a mí poder validar si eso existe. Entonces, en vez de x, yo puedo preguntarle aquí que si pos existe, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo preguntarle ahí si esa parte existe, o yo también puedo preguntarle si algún campo existe, ¿sí? Quiere decir que si el campo existe es porque lo han alimentado. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Básicamente con lo que tenemos acá, miren. Yo aquí puedo actualizar mi formulario, ¿cierto? Está en 0, pero yo puedo enviar esto vacío, miren. Y me dice que existe. ¿Sí ven? ¿Por qué existe? Pues porque le estoy preguntando que si este array post tiene, o sea, si está definido y si es nulo. No es nulo porque él crea esto. Él crea esto. Obviamente, esto por dentro no tiene nada porque yo no le envié nada a la hora del t. ¿Sí? Pero mire que me está diciendo que sí existe. ¿De acuerdo? Él me está diciendo acá que existe, si existe o no. Entonces, si yo quiero de pronto validar
si mi campo viene o no viene con información, desde acá, desde la parte, entonces yo le puedo preguntar así, que si en el array post el campo número tiene información, o sea, si es diferente de nulo, ¿sí? Y que si está definida, pues definida sí va a estar, pero aquí estamos mirando más que todo si tiene información o no. Entonces, si es de esta manera, vamos a devolvernos, vamos a actualizar y vamos a enviar y me dice que existe. Espera un segundo a ver si estoy mal. Existe. Entonces, bueno, sí, perdón, es que me estoy equivocando de función. Esto es para terminar eso. Para mirar lo de si tiene datos, perdón, me toca usar otra función que se llama un set, pero esa la miraremos en otra clase. O sea que en este caso solamente puedo consultar esto. ¿Listo? Es solamente, como les digo, una condicional para revisar si algo existe o no. O sea, solamente era como más para mostrarles la función de iset, qué es lo que hace, qué es lo que valida. ¿Listo? Después de eso, entonces ahora sí vamos a preguntar, vamos a mirar si un número es, si un número, o sea, si la variable número, ¿cierto? Si es par o impar. Entonces para eso vamos a usar el signo de porcentaje, que lo que hace es devolver lo que se llama el mod. El mod es como la división que se hace, en este caso le estoy diciendo en cuántas partes me divida, y eso me está devolviendo como un resultado, ¿sí? Es como cuando a nosotros nos decían 9 dividido 2, entonces 9 dividido 2 dice 4, ¿cierto? 9 dividido 2, 4 y sobra 1, ¿cierto? Entonces si yo divido 9 en 2, entonces si yo cojo esto, 9, lo divido en 2, voy a decir que es 4 y me sobra 1, ¿sí? Entonces esto es el mod, es como el excedente, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa acá, cuando yo le digo a él que si esto, lo que yo pongo acá, lo divide en 2, pues entonces él va a tener un residuo, ¿sí? Él va a dividir hasta llegar a la expresión mínima, ¿cierto? A la expresión mínima, y él va a revisar si eso, esto me va a arrojar dos tipos de resultados. 0, o sea, quiere decir que cuando es 0 es porque se dividió y siempre fue par, o me va a devolver 1, que significa que es impar, ¿cierto? Porque se dividió y pues llegó un momento en que ya se dividió lo que más podía y el sobrante es un 1, entonces quiere decir que era impar. Pero entonces yo acá cómo hago para preguntarle que si esto, o sea, aquí le estoy preguntando, pero esto no me va a hacer nada. Yo tengo que preguntarlo que si o sea, lo que esto me arroja, esta pequeña operación matemática, si lo que me arroja es 0, es un 1, y preguntar, y para eso en el if. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decirle a él que me pregunte que si esto es igual a 0. Pero si yo hago esta operación, me va a quedar mal, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es encerrar esta primera operación como en matemáticas, ¿sí? Esta primera operación, encerrarla para decirle que lo que esto me devuelva, o el residuo de esto, si es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que sea igual a 0, entonces pues muy sencillo, le voy a decir esto, o vamos a escribir, ha escrito, ha digitado el número, y vamos a decir que nos imprima la variable número, ¿cierto? Recuerden que yo la puedo imprimir aquí por dentro. Y es un número par, ¿de acuerdo? Es un número par, ponemos punto y coma y salió. Si no, o sea, si esto no es igual a 1, quiere decir que es un 1 o es a 0, perdón, si esto no es igual a 0, entonces significa que es por ahí un 1. Entonces le vamos a decir, ha digitado el número, y vamos a imprimir acá la variable número, y es un número impar. ¿Listo? De esta manera. Entonces ya tenemos nuestro código que pues me revisa si
me revisa si el número es par o impar. ¿Listo? Entonces vengo acá, voy a actualizar, voy a colocar un número par, vamos a empezar por un número par y vamos a enviar. Me dice, bueno, este texto está ahí, ha digitado el número 20 y es un número par. ¿Listo? Esto lo podemos incluso comentar, era solamente para mostrarles lo del ISET. Entonces ahí está. Vamos a volver y vamos a escribir un número impar, vamos a colocar el número 17. Me dice, ha digitado el número 17 y es un número impar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una pequeña condición para determinar si los números son pares o son impares. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Siempre es como un poco enredado, ¿cierto, profe? Pues la verdad les recomiendo varios ejercicios sobre el tema del if. Hagan este ejercicio así. Pero pues digamos que, bueno, aquí lo que pasa es que lo que más puede enredar es esta parte matemática, pero pues no es más. ¿Sí? Y pues por favor practiquen. Entonces, bueno, no sé si tengan otra pregunta, muchachos. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Por ejemplo, el signo de porcentaje no afecta en nada o sigue siendo ahí como una división. Es que esto representa una operación matemática que se llama mod, que es la que le estaba explicando ahora. Él lo que hace es coger un número, el número que yo le escriba, por ejemplo 200, y él le dice que saque el mod, o sea, que lo divida en X partes, o en X cantidad de partes. En este caso, por ejemplo, si yo le pongo 2, le estoy diciendo que él divida en 2. Entonces lo que él va a coger es este número y va a empezar a dividirlo en 2 siempre. Entonces, por ejemplo, la mitad de 200, 100, la mitad de 100, 50, la mitad de 50, perdón. Si estoy bien, creo que sí es así o no. La mitad de 50, no, porque sería impar. No, creo que no es así. Creo que lo que él hace es la división. Bueno, él hace la división y lo que hace es que al final él entrega un resultado de la operación. ¿Sí? Profe, creo que es lo que sobra cuando está dividiendo en la parte del mod. Sí. O sea, en la parte izquierda. Entonces, digamos acá, sí, más o menos la operación es, digamos, 200 en cuántas partes de 2 en 2 puedo dividirla. Entonces puedo dividirla hasta en 100 partes, ¿cierto? Entonces, o sea, básicamente es lo mismo que coger esto y multiplicarlo por el número. Entonces, yo los 200 lo puedo dividir de 2 en 2, puedo dividirlo hasta en 100 partes. ¿Y cuánto sobra? Pues sobra 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo este número, pero el número es, por ejemplo, 191 o 201, para hacerlo más fácil? Entonces, lo mismo. Yo puedo decir que este número 201 lo puedo dividir hasta en 100 partes, de 2 en 2, pero me va a sobrar 1, ¿cierto? Entonces, este es el residuo, este es lo que sobró. Ya no puedo, esto no lo puedo dividir más. Entonces, esto es lo que es como lo que me retorna o la respuesta a esta operación. Es un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digamos es esta operación. Entonces, para no hacer esto, en algunos operadores, por ejemplo, creo que en el EPP se usa la palabra mod, pero acá en PHP se usa el porcentaje. Entonces, este porcentaje representa una operación matemática que es el mod o el módulo. ¿Sí? Entonces es para eso, digamos, que hacemos la operación como tal. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, esto les va a pedir un permiso porque para terminar la clase en este momento, es que tengo un compromiso y pues me están esperando. Entonces voy a dejarles un pequeño ejercicio para que por favor lo tengan listo el viernes. ¿De acuerdo?
profe, que usted sube el video hoy Sí, o sí, mañana. yo lo subo ahorita. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? El ejercicio es muy sencillo. Todos los ejercicios son sencillos. Pero Profe, tienen ¿nos que... va a dejar alguna actividad para practicar? Pues el ejercicio. Ok. El ejercicio. Van a hacer lo siguiente. Necesito que por favor me hagan un combo box. O sea, un combo box es un select como el que hicieron en el ejercicio de las monedas, ¿cierto? Y el combo box va a tener, creo que era este ejercicio. Sí. Entonces, el ejercicio va a tener un combo box. Espérame un segundo que está bajando un poquito de internet. Entonces ustedes van a hacer un select, pero el select, o sea, un combo box, pero el select lo van a hacer con los días de la semana. ¿Listo? Lo van a hacer con los días de la semana. Y en el código, o sea, ya cuando ustedes envían la información, por medio del if, ustedes lo que van a hacer es mirar, o sea, con if y puros if anidados, o sea, else, perdón, otra vez el if. Van a preguntar si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes, si es sábado, si es domingo. ¿De acuerdo? Y de esa manera ustedes van a poderle decir o imprimir por pantalla si ese día la persona tiene que ir a trabajar o no. Entonces la persona trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo descansa. Entonces si yo coloco lunes, me va a decir, o en vez de poner si quieren lo de trabajar, pueden poner, no sé, una actividad cualquiera. Entonces lunes, o por ejemplo, no sé, el menú de un restaurante. Lunes, tal cosa. Martes, tal otro. Entonces, la idea es que yo seleccione un combo box, o sea, yo selecciono uno de los días, al enviar la información me muestre el texto, pero el ejercicio lo van a hacer usando if. ¿Listo? If, else y if anidados, o sea, if, else anidados. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ejercicio y el viernes entonces lo reviso para mirar cómo lo hicieron, cómo les fue. O sea, no podemos usar el ciclo, el según, perdón. No, van a usar Ok. if, else. ¿Listo? Van a ser anidados. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Esto, bueno, ¿se acuerda que usted nos dijo, bueno, la vez pasada yo le pregunté que qué diferencia había entre get y post, y Sí. entonces su merced me dijo que íbamos a analizar el ejercicio, ¿cierto? Sí. Entonces yo no veo ninguna diferencia. ¿Cómo que no? No. Bueno, les voy a hacer la respuesta rápida acá. Entonces, lo primero es que cuando yo envío la información, ¿cierto? Ustedes en la URL no ven absolutamente nada porque cuando es por método post va internamente, ¿sí? Va internamente. Pero si yo voy por el método get, voy a cambiar aquí a get y obviamente tengo que cambiarlo en el formulario porque si no me va a arrojar error. ¿Sí? Ahí estoy enviando por el método get, ya cambié acá get y obviamente entonces acá recupero por get. Entonces vuelvo acá al tema, me devuelvo, actualizo, pongo un número cualquiera, envío y miren que aquí voy a copiar esto en un blog de notas para que ustedes lo vean. Aquí ustedes ven que después de la URL aparece esto. Esto es que envía, o sea, digamos que el método get lo que hace es que la información viaja por la URL, ¿sí? O sea, lo que hace en este momento el formulario es coger todos los valores y anexárselos a la URL donde va a ir la información, ¿sí? Nosotros le dijimos a él que esto iba a ir a un archivo que se llama par.php y le estoy diciendo entonces que por el método get lo que hace entonces es anexar. ¿Cómo lo hace? Pues pone un signo de pregunta para separar, para saber que esto es la URL y que de aquí en adelante va a ir la información. Y él me empieza a poner los nombres, digamos, de los campos, ¿no? Número igual a 50. Eso es lo mismo que nosotros recuperamos acá. O sea que por el método get me traería toda la información que yo pueda digitar como tal en el archivo PHP. Sí, todo. Si tú tienes una lista de varios campos, todos se van a ir por el método get. No. ¿Sí?
Ah, ok, listo, Esa profe. esa es la diferencia. En el método POST, digamos, viaja internamente. La verdad, lo del método get y POST, o sea, en PHP, pues digamos que a título personal no le encuentro como cuál es la funcionalidad del uno del otro. Yo sé que en el método get, yo sé que en el método get uno puede llegar a validar datos acá, ¿sí? O sea, validarlos antes de enviarlos. O sea, uno puede decir, Sí. después del signo de pregunta, búsqueme un campo que se llama número y mire que si esto, o sea, si esto no sé qué, si tiene valor o no tiene valor, o conviértalo por medio del método get, porque como viaja por URL, yo puedo capturar esa URL con esa información. Pero a la hora del té, digamos que en PHP yo no he visto, o hace mucho tiempo que vi la diferencia entre esos dos, pues como que no le he visto o sea, nunca he usado o necesitado el método get para algo, ¿sí? Ya ahorita en este Digamos que es momento, más eficiente el post. sí, es como el más usado, ¿sí? Es Ok. como el más usado de todos. Es como el más usado en la mayoría de los casos. Ahora que estoy trabajando con Laravel, sí se usa un poco ese tipo de get o post, pero es más como para identificar las acciones. Más adelante les explicaré un poquito de qué se trata, pero pues digamos que en este momento no es algo así que yo diga, uy, es que la diferencia está, no. Yo sé que sirve como para interceptar la URL y validar datos y un resto de vainas, ¿sí? Sirve como para eso, pero no más. No más. Vale, profe, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces pues nos hablamos nuevamente el viernes. Yo les voy a subir ahorita el video para que ustedes pues hagan el ejercicio y repasen. ¿Listo? Profe, yo tengo Dime. Dime que no te escuché. Profe, lo que pasa es que como yo por el momento no cuento con computador y por eso es que insistió tanto por lo del traslado, entonces, ¿qué aplicación o qué puedo manejar en mi celular para poder hacer esto? Hacerlo, o sea, Aquí mismo en la W3 School, ahí puedes hacer, digamos, creo que aquí hay como un módulo de PHP donde tú puedes hacer ciertos ejercicios. Acá, bueno, acá hay ejercicios de PHP, pero por acá tú puedes buscar como una especie de consola que él tiene. Bueno, esos son ejercicios de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, acá, hecho. Entonces me dice aquí que está bien, no sé qué, o enviar, listo, correcto. No, pero este no es. ¿Dónde es que está la consola? Bueno, entras por acá, por cualquier término de PHP. Subo. Así por acá, aquí. En cualquiera de estos tú puedes entrar y aquí tú puedes hacer como el ejercicio, ¿no? O sea, es por ejemplo, pues aquí cambia un poquito porque es más que todo lógica. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero aquí podemos cambiar un poquito o sea, el botón submit y esto submit input type submit value enviar. Vamos a ver si me lo muestra. Aquí está. Bueno, pero lo que pasa es que el problema aquí es que él no me permite crear más de un archivo, sino solamente uno. Déjame, yo busco más bien y reviso qué alternativas hay, que pueda uno como gestionar un poquito más el archivo. Hay herramientas mucho más avanzadas de bueno, estas que en línea se puede trabajar. Incluso hay aplicaciones, busca en la tienda, hay aplicaciones para poder editar PHP. ¿Sí? bueno, Hay aplicaciones bueno, para sí, eso. señor. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, pues nos hablamos entonces el viernes. Bueno. Bueno, profe. Bueno, muchachos. Entonces, feliz tarde y ya les voy a subir ahorita el video. Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Chao, muchachos. Que estén bien. Chao. Chao, profe.